Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas, señorías. Presentamos 310 enmiendas, de las que han pasado 308. Al presentarlas, nosotros queremos hacer patente que tenemos un modelo alternativo de región, otros planteamientos económicos, otros planteamientos sociales y otros planteamientos de gestión pública. Y creo que eso lo conseguimos. Y también intentamos que algunas de estas medidas, que algunas de estas resoluciones puedan ser objeto de consenso entre los grupos que forman esta Cámara. Pero antes me van a permitir que toque un par de asuntos previos a hablar de las medidas que planteamos, de las resoluciones que planteamos, porque tenemos la sensación de nuestro grupo que el debate que se plantea, en este caso, aunque evidentemente es de la orientación general de la política de la región, lo abordamos como si fuéramos una burbuja aislada del resto del mundo, sobre el que no queremos opinar. Se daba un silencio tácito, un silencio a veces cómplice, que nos permite seguir como si no pasara nada alrededor, como si hubiera un acuerdo general, una mentalidad de fondo resignada, como si el mundo no estuviera cambiando, como si el mundo no hubiera cambiado ya. Y lo digo porque hay crisis globales a las que nos enfrentamos, como por ejemplo la crisis climática, de la que no se ha hablado prácticamente nada en ninguna de las intervenciones, ni de ayer de la presidenta, ni de hoy de la presidenta y de los grupos parlamentarios. Y nos va a afectar, nos está afectando y nos va a condicionar. Nos va a condicionar en el lado humano, nos va a condicionar en el funcionamiento de las empresas, nos va a condicionar en el funcionamiento de la parte de economía, de la agricultura y ganadería, etcétera, etcétera. Y veo muy pocas medidas que traten de abordar esa problemática. Hay también una crisis de recursos energéticos y materiales estratégicos en el mundo. Y eso también nos va a afectar, nos está afectando ya. Nos afecta cuando suben los precios de los combustibles que se basan en el petróleo. Nos afecta cuando se revalorizan los depósitos minerales que tenemos en Extremadura y hay empresas muy interesadas, cuando la Unión Europea establece un calendario en el que prioriza algunas de esas minas que tenemos en Extremadura como minas estratégicas para la Unión Europea. No hemos hablado nada tampoco de eso. Y eso afecta a la economía regional. Tenemos derecho a saber cómo se van a explotar esos recursos, cuál es el objetivo de plantear esos recursos, qué vamos a transformar aquí, qué es lo que nos vamos a transformar, simplemente vamos a concentrar y se va a convertir en un recurso más. Si ese recurso, que es un recurso estratégico en todo el mundo, lo vamos a utilizar para nuestra industria propia, no digo ya en Extremadura, sino en España o en la Unión Europea, o simplemente se va a exportar fuera. Son preguntas importantes para saber el desarrollo futuro que va a tener nuestra economía. Porque, como digo, son materiales estratégicos que no se reponen fácilmente, que no hay un reciclaje fácil. Y además, materiales estratégicos de los que dependen los paneles fotovoltaicos, los motores de los aerogeneradores, los microchips con los que funciona toda la electrónica. No son cosas menores. Hay después otra serie de crisis a las que tampoco se ha mencionado, que son las crisis políticas de las democracias liberales, con el auge de una extrema derecha que no respeta la separación de poderes, que no respeta a las minorías étnicas, a las minorías de género, etcétera, etcétera, y que es una constante que está avanzando también por toda Europa y que, sin embargo, no hemos hecho mención en ningún caso a ese debate y a esos problemas, que son problemas muy cercanos a nosotros. Hay una crisis económica importante y hay una respuesta a esa crisis económica en forma de aranceles por parte de la primera economía mundial, que es Estados Unidos. Y hemos hablado un poco de los aranceles, más allá de alguna propuesta de que se subvencione
en función de cómo se acabe materializando la política de aranceles. Pero lo cierto es que la Organización Mundial del Comercio, que es la arquitectura que había diseñado Estados Unidos para regular el comercio mundial, en la práctica ha saltado por los aires. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros a los aranceles? ¿Cómo tiene que reaccionar España? ¿Cómo tiene que reaccionar la Unión Europea? ¿Cómo nos va a afectar a nuestros sectores productivos? ¿Cómo nos vamos a relacionar con otra serie de países que hasta ahora no han sido objetivo prioritario de nuestras exportaciones, de nuestra cooperación económica? Y me estoy refiriendo a cosas que también nos afectan directamente. Estamos hablando de los BRICS, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la India. Son ahora mismo de Sudáfrica, de Brasil y más los países que se han sumado a eso. Ahora mismo tienen un Producto Interior Bruto mayor que el que tiene Estados Unidos y el G7, que es el grupo tradicional. O tienen mayor cantidad de población que el G7. Ni una palabra respecto a eso. Ningún análisis, ninguna mención. Y por último, la crisis que estamos viviendo respecto a la legalidad internacional. Estamos viendo bombardeos incluso de instalaciones nucleares, tanto en Rusia como en Irán, bombardeos de instalaciones nucleares, que es algo taxativamente prohibido por el derecho internacional y que nos sitúa en una frontera que hasta ahora no se había sobrepasado. Y en la época de la Guerra Fría se atacaban las superpotencias las instalaciones nucleares, porque eso era casus belli y se entendía como un ataque nuclear. Esa línea se ha sobrepasado. Invasiones, hemos visto invasiones de varios países, por parte además de Israel, no solo la de Rusia con Ucrania. Hemos visto masacres, estamos viendo un genocidio prácticamente en directo y estamos viendo, que probablemente sea lo más grave, cómo la Carta de Fundación de Naciones Unidas se ha violado completamente, con estos ataques indiscriminados y con estos ataques arbitrarios. Y se va contra el derecho internacional. Y en ese contexto tenemos una propuesta de la Unión Europea que es el rearme. Enfocar la producción industrial hacia el rearme. Cuando hay pocos recursos, son los recursos menguantes de materias primas estratégicas, los vamos a dedicar, señorías, a rearmarnos, sin que sepamos contra quién nos estamos preparando, contra qué guerra y quién ha decidido esos planes. Creemos que ni siquiera la Unión Europea tiene capacidad legal para iniciar este plan. Pensar que nada de esto nos afecta, en un mundo con una economía globalizada, completamente interconectada, es una ilusión. Por mucho que no hablemos, que miremos para otro lado o que nos centremos en otras cuestiones, todo esto nos va a afectar. Está afectando a Europa, está afectando a Francia, está afectando a Alemania, que son los motores económicos de Europa y que ya están en recesión. Y va a suponer también que tarde o temprano habrá una recesión económica en España y también en Extremadura. Sin embargo, nos hemos centrado en los casos de corrupción del Gobierno nacional o los casos de corrupción que tenemos en España, porque no solo es el Gobierno nacional. Hemos hablado muy poco de las empresas corruptoras, que son empresas que están además centradas en el entorno de las infraestructuras y que no, antes dijo la señora Guardiola que no tenía precedentes el caso. Sí, por desgracia sí los tiene. Y tiene mucho que ver también con los gobiernos del PP anteriores y también con algún gobierno del PSOE anterior. Y son siempre las mismas empresas que están en torno a las infraestructuras públicas. Se maneja mucho dinero. Y sin embargo,
no les escucho hablar nada respecto a las medidas que hay que tomar para evitar que se vuelva a evitar eso. Después, en clave regional, he echado de menos una cuestión importante, porque en el análisis que hacía la presidenta y el portavoz del Partido Popular, el señor Sánchez Juliá, que se enorgullecen de la evolución que está teniendo la economía en Extremadura y el porcentaje y el descenso en el porcentaje del desempleo. La subida del SMI ha sido extraordinariamente positiva para Extremadura, porque teníamos los sueldos medios más bajos de toda España. Seguimos teniendo el sueldo medio más bajo de toda España. La única diferencia es que ha subido a los 1.600 euros. Y esa cifra es la primera vez en la historia que se consigue en Extremadura. Y me ha llamado la atención que sobre eso no han dicho nada, no han sacado pecho. Es curioso que a ustedes, el que los trabajadores y trabajadoras en Extremadura cobren más que nunca, y de hecho en el estudio que hace ADECO, que no lo hace, ADECO no es una empresa cercana a nosotros, en el estudio que hace ADECO además dice que es la mayor subida porcentual de todas las comunidades autónomas. Se ha conseguido gracias a la subida del SMI, se ha conseguido gracias a la reforma laboral. Y ustedes dijeron y advirtieron y votaron en contra de esas reformas. Sin embargo, ahora se ponen la medalla de que las cosas van bien gracias a ustedes, aunque las reformas no fueran de su agrado. Es más, votaron en contra. Es muy significativo que ustedes no hablen de la mejora de los salarios en Extremadura. No sé si no les gusta, si es que no se pueden colgar esa medalla o si va en contra de sus predicciones económicas. En todo caso, sí que es pertinente que ustedes revisen sus principios económicos, porque si resulta que votaron en contra de todas esas medidas y ahora Extremadura, igual que otras comunidades autónomas, están desarrollándose incluso por encima de la media del país o incluso por encima de la eurozona, porcentualmente, ustedes deberían revisar esa serie de principios que han establecido. Y ya me he quedado sin tiempo para explicar todas las 308 medidas que hemos planteado. Pero ustedes saben, porque nos conocen de sobra, en qué sentido trabajamos. Porque además tenemos una base sólida económica en estos momentos. También hay otro estudio de la Fundación de Economía de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, lo que era el antiguo órgano de estudios de las cajas de ahorro, que dice que Extremadura acabó con el mayor superávit en 2024 de todo el Estado. Y que ese superávit se debe a dos cuestiones. Una, la reactivación económica y dos, las transferencias a cuenta de 2022 del Estado. Hay dinero, hay fondos, hay recursos. Habría que ver también si es que no nos hemos gastado lo que nos teníamos que haber gastado. Esa es otra cuestión. Pero hay recursos. Y cuando hay recursos, nosotros creemos que se deben destinar a tres cuestiones. Una, garantizar derechos y ampliarlos. Dos, aumentar los servicios públicos y reforzarlos. Y tres, para un desarrollo sostenible de Extremadura. Y ahí incluyo el desarrollo industrial que se va a dar en Extremadura. Por muy mal que lo hagan ustedes o el Gobierno que venga, se va a dar un desarrollo económico industrial de Extremadura. Lo que hay que hablar, lo que habría que negociar, lo que debería haber sido uno de los puntos fundamentales de este debate de la región, es en qué condiciones se dan, quién se va a beneficiar, cómo se va a mantener el equilibrio medioambiental, cómo vamos a garantizar que se genera riqueza y se genera industria aquí, porque hasta ahora estamos moviéndonos en una estructura, en unos patrones de pensamiento en los que simplemente somos una región donde vienen a sacar recursos para llevárselos. Y se los llevan, están planificando para llevarse los minerales, se están llevando todos los recursos energéticos a día de hoy. El 80% de la energía eléctrica que producimos se exporta y seguimos con ese esquema. Y respecto a la inmensa mayoría de nuestra
propuestas tienen que ver también con el mantenimiento de los servicios públicos, de sanidad, de educación, de cultura, de todas estas cuestiones que ustedes en gran medida siguen la línea que abrió el PSOE de privatización y de externalizaciones. Sí, gracias, señor Macías. Turno de fijación de posiciones por parte del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor García García. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Sánchez Juliá, que sale ahora mismo del hemiciclo, no va bien el debate, ¿verdad que no? No le va bien. En sus dos intervenciones ha intentado por todos los medios desviar la atención, con ruido, broncas, chascarrillos, zasquillas, algún insulto que otro. Señor García, mire, este pleno, corto el tiempo, tiene dos partes. Una es el debate protagonizado por el Gobierno y los grupos parlamentarios, y es importantísimo. Pero luego tiene otra parte que para mí es hiperimportante, y es el trabajo que hacen los grupos parlamentarios en las propuestas de resolución y que votamos después. La primera parte de este debate finalizó a las 14:30 y estamos con las propuestas de resolución. Así que vamos a las propuestas de resolución, en este caso que han presentado el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Y se lo digo al señor García, que ha presentado Unidas por Extremadura. Perdón, señora de Miguel. Y se lo digo al señor García, que es el primero, pero por el resto, que pueden tener también la tentativa, ya saben en lo que estamos. Segunda parte del debate, propuestas de resolución. Parte puramente legislativa. Y estamos en el poder legislativo. Démosle a este poder el sitio que tiene. Continúe. Estoy introduciendo mi intervención, señora presidenta. Sí. El tema es ese, es el debate del Estado de la región, en donde la señora presidenta ha puesto su programa, los partidos políticos, los presidentes de los grupos parlamentarios han puesto encima de la mesa sus opiniones y el Partido Popular ha intentado desviar el debate. Por lo tanto, el titular de mañana será la soledad del Partido Popular y la soledad del Gobierno de María Guardiola. Señora presidenta, esto me ha llegado a las 2:30, 310 propuestas para 2 horas. ¿Tengo 310 minutos? Creo que no. 310 propuestas en 199 folios. Esto, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, no son una propuesta del Estado de la región. Más bien es un programa de gobierno de una no vicepresidenta que de un grupo parlamentario, como bien ha dicho la señora presidenta María Guardiola. Pero si las aprobásemos todas, esta Asamblea, el Gobierno tendría que aprobar a más de 2 propuestas por día, quitando fines de semana, quitando festivos y vacaciones. Por lo tanto, esto es poco creíble, no es para tomárselo muy en serio. Y créanme que lo siento decirlo, pero ¿cómo se puede presentar 310 propuestas para estudiarlas en 2 horas minuciosamente y poder estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esta serie de propuestas? Pero como esto es un programa de gobierno de no una vicepresidenta del Gobierno, en esta Cámara hay más de una no vicepresidenta del Gobierno, hay 2, por lo menos hay 2, según mi parecer, porque quien estaba propuesto a presidente de la mesa de la Asamblea era el señor Bautista, y en caso de que hubiese sido el señor Bautista presidente de la mesa de la Asamblea, alguien hubiese sido vicepresidente del Gobierno del Partido Popular, y ahí lo dejo. Señor Macías, ¿cree usted... Guardamos silencio. ¿Cree usted, como ha dicho la señora presidenta del Gobierno, que Extremadura está sufriendo una transformación emocional? Yo creo que sí. Al igual que el Gobierno de Extremadura también está sufriendo
una montaña rusa de emociones cada vez que traigo una propuesta legislativa a esta Cámara. Y volviendo, señor Macías, a sus propuestas. Es muy difícil estudiarlas. Es muy difícil estudiarlas porque con su grupo nosotros tenemos que revisar y revisar todas sus propuestas de arriba abajo. Y no nos da tiempo. Pero para que vea lo que le digo, la propuesta 9, equiparación salarial de los docentes. Acordar un calendario conjunto de las organizaciones sindicales para ir aumentando durante esta legislatura el poder adquisitivo de los docentes de los centros de titularidad pública y así alcanzar retribuciones equiparadas con los docentes del resto de las comunidades autónomas. ¿Con qué comunidad autónoma? ¿Con los que cobran menos o con las que cobran más? No sé cómo han redactado esta propuesta. Será con la media nacional, 300 euros al mes, señor Macías. O con los que cobran menos, porque para equipararnos con los que cobran menos no nos tenemos que equiparar. Señor Macías, esto lo ha escrito usted. Otra, propuesta de resolución número 4, Oficina Antifraude. Creación de una oficina autonómica contra la corrupción concebida como un órgano de especialidad independiente con capacidad de actuación transversal en el ámbito de la Administración Pública extremeña. Señor Macías, esto es lo que hace la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. ¿Para qué necesitamos otra oficina antifraude? ¿Para que dependa de la Fiscalía? ¿Para que dependa de su Gobierno? No, señor Macías. Ya tenemos una oficina antifraude y, además, sin coste adicional. Sin coste adicional. Ahora bien, como su Gobierno central, del que usted forma parte, usted y el Partido Socialista se quieren cargar a la Guardia Civil y a la UCO, pues entonces quizás no estaría mal crear una oficina antifraude que dependiese del señor Bolaños, del señor Marlaska o del señor Sánchez directamente. Ahí sí tiene sentido esa oficina antifraude. Y finalizo diciendo que la Guardia Civil tiene 181 años de antigüedad. Silencio. Muchos más que los 146 del Partido Socialista. De hecho, cuando el Partido Socialista empezó a echar los dientes y a pegar sus primeras mordidas, ya estaba la Guardia Civil. Gracias, señor García. Muchísimas gracias. Turno del Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Ferreira Alonso. Bien, gracias, señora presidenta. Señor Macías, me va a permitir que haga una valoración general de las propuestas que han presentado. A nosotros sí nos ha dado tiempo a verlas y poder comprobar que muchas de ellas han sido también debatidas aquí ya durante estos 2 años de legislatura. Las propuestas son una toma de posiciones de cómo pensamos los grupos parlamentarios. Lo que pasa es que a las derechas de este hemiciclo les crea como urticaria que los partidos aquí representados hagamos propuestas. Hagamos propuestas. Miren, llevamos toda la tarde de ayer y toda la mañana de hoy, y salvo las intervenciones de los 2 grupos de la oposición a la izquierda, todo el tiempo que se ha dedicado no se ha hablado de Extremadura ni de las propuestas de Extremadura, ni por parte del Gobierno, ni por parte del Partido Popular, ni del Grupo Parlamentario Vox. Esa es la realidad. Yo le hago una valoración, señor Macías, que casi todas las propuestas, no todas, saben que hay cosas en las que diferimos, vamos a votar a favor. Lo que sí le auguro, y le voy a hacer spoiler, que va a servir de poco. Primero porque todas esas propuestas que ideológicamente confrontan nuestro modelo, el modelo de la izquierda con la derecha, van a ser bloqueadas por la mayoría de derechas y ultraderechas que hay en esta Cámara. Y en segundo lugar porque ya tenemos el ejercicio del año pasado, que las que fueron aprobadas, muchas de ellas por el Partido Popular, el 80% se las han utilizado, me imagino que para papel de escribir en sucio, porque no han hecho absolutamente nada con ella. Por eso le auguro un mal resultado y es una lástima. Y el resultado se lo auguro no por casualidad, se lo auguro porque yo desde allí tengo un punto de visión que no tiene usted desde ahí. Yo aquí veo en un ángulo perfecto. Y si le hago un ejercicio de realismo, salvo la consejera portavoz y el de gestión forestal que le han atendido en algunos ratos, el Gobierno ha estado ausente en toda su intervención. Pero bueno, ¿qué nos va a nosotros
a saltar a la vista si la señora presidenta no ha escuchado a ninguno de los líderes políticos de esta Cámara, a ninguno. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el Gobierno? Pues lo que hace la jefa, no atender, no escuchar. Y esto es lo que ha pasado en el día de ayer, señor Macías. Hemos visto a un Gobierno ensimismado. Se lo puedo asegurar que desde ahí lo he visto. Ayer lo que veíamos era la lista de la compra que traía la presidenta de cada consejería y yo veía desde ahí como cuando cada consejero hablaba de su lista de la compra, le sonreía y le decía, muy bien, presidenta, lo estás haciendo muy bien. Están en un Gobierno ensimismado, no quieren escuchar nada que no sea lo suyo, con un grupo político que le sustenta en minoría, también ensimismado. Por eso no quieren hablar de política, no quieren hablar de Extremadura y no quieren hablar de los problemas de los extremeños. Ese es el problema que hay. Y nosotros tenemos que ser firmes en nuestras posiciones y no cesar de proponerlas en esta Cámara, señor Macías. No se arruguen, igual que nosotros. Vamos a seguir proponiendo, aunque no les guste. Y vamos a seguir ofreciendo acuerdos y consensos, aunque no les gusten. Aunque no les gusten las propuestas. Mira, el señor portavoz del Partido Popular ha estado hablando de 42 minutos 35 del PSOE. Y 7 minutos para decir lo bien que lo hace el Gobierno. Y la presidenta ha hecho prácticamente lo mismo, que es más preocupante. Pero en ese ensimismamiento lo que están provocando realmente es la pobreza democrática que se está generando en esta Cámara, que no seamos capaces de confrontar esos modelos. Y eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy y en el día de ayer. Y cada vez lo estamos viviendo mucho más. Y al final nos llevamos a que cada una de las cosas que nos acusan es justo lo contrario. Nos decían hoy, ya está bien del ruido, hagan propuestas. Pues aquí están las propuestas, casi 500 propuestas entre el Grupo Unidas por Extremadura y el Grupo Socialista. Aquí están las propuestas. ¿Para qué? Para nada. ¿Y quién hace el ruido? Aquí la única persona que ha dado voces ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y la señora presidenta de la Junta de Extremadura. Sí, también va a Extremadura. También va a Extremadura. ¿Por qué se cabrean tanto? Es que no lo entiendo. Señor Ferreira, vamos a las propuestas. Voy a las propuestas. No, si en realidad yo sé que les hace gracia, pero es que es una realidad. Si le parece, cojo las 360 propuestas, las 310 propuestas de Unidas por Extremadura y me pongo a relatar de una en una. Es que tengo que hacer una valoración general que compartimos. Señor Ferreira. Gracias, señor Ferreira. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos la señora Gómez de Tejada Díaz. Muchas gracias, presidenta. Señor Ferreira, no se ha visto las propuestas, no mienta, hombre. Señor Macías, nosotros sí las hemos visto y, además, por eso son las 5 y no he comido, pero no pasa nada. Le adelanto que vamos a votar que sí a 14 de ellas, las tengo aquí enumeradas, pero bueno, nos abstendremos en algunas y en muchas no las vamos a votar que sí porque ya se están haciendo. Otras las hay que mezclan ustedes unas cosas con otras, entonces es verdad que están las transaccionales, pero no da el tiempo para tanto. Pero claro, si nos mezclan churras con merinas y estamos de acuerdo con las churras, pero es imposible votar las merinas, pues la propuesta se lleva un no. Pero bueno, las hemos estudiado. Entiendo que si usted en 15 minutos dice que no las puede detallar, pues yo en 5 muchísimo menos. Lo que sí me dicen es que lean ustedes un poquito más el DOE, porque hay decretos y cosas que ya se están haciendo en las propuestas que ustedes presentan. Entonces, en cualquier caso, muchísimas gracias por su trabajo y bueno, también nos ha hecho trabajar a los demás que para eso nos pagan. Señor Ferreira, es que miente usted hasta al médico. Señor Ferreira. Señor Ferreira. De todos modos, Señor Ferreira, le llama al orden y es la segunda. Que el Partido Socialista mienta. Señora Gómez de Tejada, un segundo. Un poquito de seriedad, ¿eh?
Continúe, señora Gómez de Tejada. Gracias, señora presidenta. Que a mí ya no me extrañan las mentiras que se escuchan en esta tribuna. La verdad es que decepcionan, pero no extrañan. Si es como escuchar a Ábalos hablando de feminismo. O sea, son ustedes igual de falsos. No se les sostiene. Y lecciones, pues ni una. La verdad es que ni una. Yo he escuchado esta mañana que es imposible, que no mintamos a los extremeños porque no se puede hacer más bajando impuestos. No es verdad. La consejera ha dado los datos muchas veces y está demostrado. 3 bajadas de impuestos, 120 millones de euros devueltos a los extremeños y aún así se han recaudado más de 154 millones de euros. Lo que hay que hacer, y yo les voy a dar el secreto que sé que con ustedes es incompatible, es gestionar y no robar. Si nos lo llevamos donde sea, como Ábalos, como Santos Cerdán o como los que queden, entonces no, así es imposible. Señora Gómez de gestionar Tejada, nada. propuestas. Bien, propuestas. La realidad es que del anterior debate del Estado de la región, más del 93% de las propuestas están cumplidas y el resto están en proceso de ello, con lo cual no es verdad tampoco que aquí no se cumpla. Lo que se trae se cumple. Las que vayamos a aprobar, señor Macías, que ya le he dicho cuáles son, claro que se van a cumplir. Y otras muchas que vamos a votar que no, se van a cumplir porque ya se están haciendo. Es que para eso están los debates del Estado de la región. No están aquí para que vengan a, insisto, lanzar sus mensajes para sus vídeos, pero es que ya no les cree nadie. Es que los extremeños ya no les creen. Es que ya no estamos a la cola de todo. Es que Extremadura lidera los rankings y a ustedes les molesta. Yo sé que les molesta. Yo sé que les molesta que lideremos la creación de empresas. Yo sé que les molesta que lideremos la creación de empleo. Yo sé que les molesta que 7 de cada 10 empleos que se han creado son de mujeres, son femeninos. Yo sé que les molesta que los autónomos nos den hasta la enhorabuena por el plan de autónomos. ¿Saben cuál es el secreto? Gobernar con los extremeños. Son ellos los que tienen el mérito, porque cuando se les pregunta a ellos y ellos dicen los que necesita el Gobierno de la presidenta María Guardiola, todo este Gobierno, gobiernan en base a lo que le dicen los autónomos, los empresarios, las empresas. ¿De quién es el mérito de los proyectos? No es de los gobiernos, es de los empresarios que arriesgan su dinero. Aquí ya no se ponen las primeras piedras, aquí se meten las máquinas a hacer las obras en una parcela que, por cierto, iba a ser la azucarera y no se ha puesto ni una piedra. Se pondrá a lo mejor la última cuando la obra concluya. No hay maquetas, son proyectos y son proyectos de verdad. Dejen de engañar a los extremeños. Y señores de Unidas por Extremadura, señora de Miguel, si yo trajera aquí la lista de violadores que se han visto beneficiados por la ley del sí es solo es sí, la desplegaba aquí, llegaba hasta su escaño y, por cierto, cuando me fuera a mi escaño la recogería, no la dejaría aquí para que la recogiera nadie. He escuchado esta mañana decir, hablando de las propuestas, mire, que las farmacias, vamos a hablar, sean espacios de información de las mujeres vulnerables, estaba incluido en ese pacto contra la violencia de género que ustedes, la señora Belarra, la señora Montero, el señor Iglesias, no apoyaron en el año 2017. ¿A qué vienen a darles lecciones aquí? Si es que no se sujetan, o sea, ni ustedes ni ustedes. Y ustedes están siendo cómplices de lo que estos señores hacen, que a ellos no se les cae la cara de vergüenza porque no tienen vergüenza, pero ustedes lo están consintiendo. El cierre de Almará es que lo están votando. Y el feminismo, ¿dónde están las mujeres de izquierda feministas? Porque yo estoy muy orgullosa de mí y de todas las mujeres que se están sentando ahí. Y no admito lecciones de ninguna. Y no he oído a ninguna criticar las barbaridades que hemos escuchado. Y eso sí que como mujer me ofende y me decepciona. Soberbia. Tiene usted la katana desdentada ya de tanto usarla. O sea, gracias, señora Gómez de Tejada. Para cerrar el debate, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura por tiempo de 5 minutos el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor García, somos 4 diputados y trabajamos mucho, mucho. Estamos en muchas comisiones, estamos llevando muchos temas, nos reunimos con mucha gente, tenemos mucha información y tenemos muchas propuestas. Yo sé que es poco tiempo, pero es el tiempo que establece el reglamento y la mesa
y la mesa de la Cámara, y conforme a eso, pues nosotros trabajamos y tratamos de dar lo mejor de nosotros. Creemos que además esa es nuestra obligación como servidores públicos, en la medida que estamos dedicados a esto, porque el pueblo extremeño nos ha elegido y nos toca representar a quienes nos han votado y tratar de llegar a acuerdos con quienes no estamos en el mismo espectro ideológico, pero convivimos en la misma región y tratamos de sacar adelante la mayor cantidad de propuestas posible. Y por eso, además, las desgranamos tanto, para que, como ha dicho la señora Gómez de Tejada, habrá algunas que sí, otras que no, otras que en medio tal, otras que consideren que nos hemos equivocado, pero damos la opción, por lo menos damos la opción, al trabajarlo y al desgranar esas propuestas, de que pueda haber una criba en el poco tiempo o en mucho tiempo que establezca la mesa de la Asamblea. Pero cumplimos con nuestra obligación y tratamos de centrarnos en las propuestas que hacemos. Gracias, señor Ferreira, por su apoyo. Compartimos una serie de cuestiones. Hombre, a mí siempre me hubiera gustado que hubiéramos coincidido más en la legislatura anterior, que no estamos coincidiendo mucho ahora cuando estamos en la oposición. Es una lástima. Espero que haya otras ocasiones en las que los dos grupos puedan coincidir más en otras condiciones. El resultado va a ser negativo, en su mayoría seguro, seguro. Yo espero que las pocas que se aprueben se lleven a cabo en el año que tenemos. Y a la señora Gómez de Tejada le agradezco que al menos se las haya visto usted y su grupo parlamentario en el poco tiempo que ha habido y que se haya dirigido a nosotros antes de entrar en el debate de nuevo repetido con el Grupo Socialista. Yo no me puedo creer que recaudar menos dinero genere más recursos. Creo que eso no hay análisis económico que lo sostenga. Silencio. Y sé que es un lugar común que ustedes repiten mucho, pero yo no conozco estudio económico que eso lo haya demostrado, más allá de algún caso en la que hay prácticamente una confiscación enorme y entonces todo el mundo trata de escaparse. Yo creo que las cosas van por otro lado. En todo caso, si se ha recaudado más, más motivos para invertirlo, y de nuevo insisto, en los servicios públicos. El dinero que se invierte en servicios públicos es dinero que va para todos y todas las ciudadanas. También es dinero que se invierte en infraestructura y es dinero que beneficia a las empresas. El que haya infraestructuras públicas dignas, rápidas, eficaces, modernas, ayuda a gran cantidad de empresas que de otra manera no podrían trabajar. Y es imprescindible para el futuro que tiene Extremadura por delante, que tiene las posibilidades que no hemos tenido nunca. O sea, que ya no tienen la excusa de que no hay dinero. No solo que lo diga FEDEA, es que además lo dicen ustedes que han recaudado más. Pues inviertan. Primero, servicios públicos. Nosotros tenemos una serie de criterios. Nosotros creemos que en vez de repartir cheques, como han hecho en el tema de educación infantil o en la cuestión de los idiomas, es cuestión de hacer centros públicos y contratar profesorado público, porque además es la única forma de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en una región como es Extremadura, donde gran parte de esa población vive en el medio rural y allí no hay empresas privadas que, siguiendo su razonamiento, puedan ofertar esos servicios. Entonces, tiene que haber mayor inversión en los servicios públicos en toda Extremadura. Si tienen recursos, no escatimen en eso, porque van a beneficiar a la inmensa mayoría de la población. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. Pasamos a debatir las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular. Y para su defensa y tiempo de 15 minutos tiene la palabra la señora Tortonda Gordillo.